este tiempo de clase, pedirles por favor que en la medida de lo posible podamos encender nuestras cámaras. Muchas gracias, Olimpia, un gusto verte. Excelente, gracias, 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 Ali. Leti, buen día. Giovanni, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Ok, recuerden que es importante tener la interacción en nuestra clase para promover un espacio lo más cercano posible, ¿ok? Bien, vamos a iniciar con una pequeña oración. Hoy día nos toca hablar de una edad, buen día Marcia, súper importante, que son los jóvenes, pero vamos a ver un poquito sobre ellos y conocer si realmente estamos trabajando de la mejor manera posible con ellos, si realmente estaremos impactando la vida de los jóvenes en este caso. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias por la oportunidad de poder estar contigo, de poder, Señor, nuevamente encontrarnos. Padre, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Yo te pido de que tú nos dirijas en la clase de hoy. Depositamos en ti nuestra preocupación, nuestro cansancio, el agotamiento, Señor, la ansiedad, porque queremos estar frescos para poder escuchar tu corazón y poder suplir la necesidad que hay en las nuevas generaciones, en especial en los jóvenes. Gracias, Señor, y dirígenos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por los que están encendiendo su cámara. Un gusto verlo. Judicita, un abrazo. Rosita, Sarita, muy bien, qué lindo verlos. Listo. Ruchita, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien. Ok, hoy vamos a ver una edad importante que de repente, ¿cuántos salieron retados cuando hablamos de los adolescentes? ¿Cuántos salimos bien preocupados la primera clase y dijimos, wow, no he hecho nada? Levanten la manito, por favor. A varios los vi preocupados ese día, muy impactados por las estadísticas, los índices, diciendo, wow, realmente tan difícil está la situación. Ya, correcto. Ok, ahora yo les adelanto que lamentablemente la situación con los jóvenes no está al 100% mejor que con los adolescentes. Si bien la mayoría de iglesias ya tiene por años de repente, a diferencia de los ministerios con adolescentes, ministerios de jóvenes, pero no es que ya la situación esté 100% óptima. Entonces, sondeo, ¿cuántos de ustedes en sus iglesias tienen ministerios de jóvenes o cultos de jóvenes o espacios para jóvenes? Levanten por favor su manito para poder hacer un pequeño cotejo. Levanten su manito por favor los que ya en sus iglesias tengan espacios para jóvenes. La gran mayoría. Ok, ajá. No tienen, dice Marcia, ok. Pero la gran mayoría sí tiene espacios para jóvenes, ¿no? Ya, si tienen, ya, perfecto. Ahora voy a ir un poco más allá en mi pregunta. ¿Cuántos tienen espacios para jóvenes universitarios o en estudios superiores, de estudios superiores? Específicamente para jóvenes universitarios o en este caso de estudios superiores. Tienen espacios específicos, no dentro de los jóvenes en total, sino espacios específicos para jóvenes que estén estudiando. Muy poquitos. Ahora voy más allá en mi pregunta. ¿Cuántos tienen espacios para jóvenes adultos? Jóvenes adultos. Ya, y disminuye la cantidad. Probablemente varios hemos pensado y que ya como tenemos Ministerio de Jóvenes y ya estamos trabajando con jóvenes. Pero les comento que así como con los adolescentes hemos visto todo un reto, algo especial y específico, en los jóvenes también es así. Entonces, ¿están listos para conocer a los jóvenes? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a conocer entonces la ruta del día de hoy, nuestra clase. A ver, voy a compartir mi pantalla. Correcto. Ya. La ruta para la clase de hoy, nosotros hoy día vamos a ver el área psicoemocional del joven, el área social del joven, las principales problemáticas psicoemocionales que afectan a los jóvenes, las psicosociales que afectan a los jóvenes y también los efectos post-pandemia en los jóvenes. Y estaremos listos para ver
responder algunas preguntas, entre las cuales, ¿por qué los jóvenes se van de las iglesias? ¿Ok? Entonces, esta es nuestra ruta para hoy. Conocer y comprender el perfil integral general, recordando nuestros objetivos generales, integral general del adolescente y del joven en tiempos actuales, a fin de desarrollar herramientas de abordaje desde la labor eclesial de forma contextualizada y efectiva. Desarrollar en adolescentes y jóvenes el proceso de discipulado mediante relaciones significativas a través de lecciones fundamentales que encaminan la vida de ellos en el proyecto de parecerse a Jesús. Son nuestros objetivos generales, y ahora vamos a ver los específicos. Conocer y analizar y comprender el perfil integral del joven desde la perspectiva psicosocial, educativa, tecnológica y bíblica. Conocer e identificar las principales problemáticas que atañen al joven considerando los efectos de la pandemia. Esto es lo que pretendemos alcanzar en este tiempo. Vamos a ver, Jeremías capítulo 29, verso 11. A ver, ¿quién me va a ayudar en la lectura de hoy? Levante su manito. ¿Quién desea apoyarnos en la lectura de hoy? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Giovanni. Vamos a ver, Giovanni. Adelante, Giovanni. Ahí estoy reactivando tu audio. Adelante, por favor. Jeremías 29:11. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Muchas gracias, Giovanni. Un precioso texto que a muchos de nosotros nos ha dado paz en algún momento. ¿Por qué he elegido este para hablar de los jóvenes? Porque les cuento que en esta temporada post pandemia, muchos de los jóvenes han perdido la esperanza. Yo actualmente trabajo en una universidad estatal en mi país con jóvenes, pero estos jóvenes tienen una particularidad. Algunos son miembros de comunidades nativas. Es una experiencia muy bonita, muy única, pero también muy retadora. Eso a nivel de mi trabajo, a nivel profesional. Y en el trabajo ministerial también siempre ando trabajando con jóvenes, porque con ellos hacemos todo el abordaje para los adolescentes, niños, etc. Y algo que he notado en el campo general en los jóvenes es que han perdido la esperanza. ¿Por qué? Les agarró la pandemia justo cuando estaban, en algunos casos, iniciando los estudios. Otros les agarró la pandemia justo cuando estaban a punto de iniciar sus estudios. Y en otros casos les agarró la pandemia en el proceso. Muchos de ellos, en mi país, el 18.6% hasta hace 2 años de la comunidad universitaria o de la comunidad en estudio superior, ha desertado. Imagínense, es un gran porcentaje, han decidido dejar sus estudios. Y muchos de ellos no han regresado. En mi trabajo con los jóvenes, ya varios no quieren seguir, porque imagínate, ponte en el lugar de ese joven que está por egresar. Hoy en día, en varios de los países, la situación laboral todavía no es estable. La situación económica todavía no es estable. Es así en sus países. En mi país todavía estamos padeciendo pararnos. En la mayoría de países es así. Ponte en el lugar de un joven que antes estaba con todas las ganas de salir y tener su primer trabajo, al enterarse de que hoy no hay trabajo. Ponte en el lugar de de ese joven que estaba en proceso de iniciar el camino universitario, pero que hoy no hay manera de pagar un estudio privado, o no hay manera de repente seguir estudiando porque tiene que dejar de estudiar y tiene que empezar a trabajar porque sus papás se han quedado sin trabajo. O en otros casos más difíciles, perdieron a sus padres. Por eso es que este texto es fundamental para hablar de los jóvenes, porque hoy ellos han perdido la esperanza. Pero el Señor hoy en día nos habla de una palabrita que es vital en el trabajo con jóvenes: planes, proyectos. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tú ya tienes que ir familiarizándote en el trabajo con los jóvenes. Planes, proyectos.
En los adolescentes era como que, oye, conócete, sé, tienes que entender que tú tienes una identidad basada en Cristo. En los jóvenes es, haz proyectos, ¿correcto? Vamos, necesitamos pensar en un futuro de una manera más, ¿qué les digo? Más objetiva en algunos casos. Entonces, este texto nos va a abrir campo a lo que queremos hacer con los jóvenes. Giovanni, si te veo con la mano levantada, ¿es por la intervención de antes o deseas participar? Ok, Giovanni, muchas gracias. Listo. Ok. Hoy vamos a aprender, ¿se acuerdan que aprendimos la otra vez una nueva plataforma, el Padlet, donde cada uno ponía ahí sus respuestas y lo veíamos en tiempo real? ¿Se acuerdan? Hoy vamos a aprender a jugar y aprender al mismo tiempo. Y se llama Kahoot. ¿Algunos de ustedes lo conocen? Kahoot, ¿sí lo conocen? Ya, algunos no. Ok, perfecto. Para los que no, hoy vamos a aprender. Lo que necesito es que puedan estar con el celular a la mano, ¿sí? Aparte de la pantallita que voy a mirar, si es que pueden tener su celular a la mano, genial. Si no, igual con la computadora también va. Ya, gracias, Olimpio, siempre tecnológico, Olimpio, lo máximo. Ok, listo. A ver, les comento un poquito del juego, ¿sí? Y vamos a ver si realmente estamos entendiendo el trabajo con los jóvenes. Un poco vamos a ver ellos, ¿sí? A ver, un segundito. Ya. Yo voy a colocar un link en el chat y lo que necesito es que vamos a ir ingresando y en la pantallita van a ver ustedes el proceso. Ya, primero todos hacemos clic en el link que está ahí en el chat. Todos ingresamos, por favor. Todos ingresamos, vamos ingresando, ya. Cuando ustedes ingresen, les va a solicitar un código, un PIN, ¿sí? Van a colocar el número que están viendo en mi pantalla. 9658995. Repito, hacen primero clic en el link que está en el chat. Paso número 1. Paso número 2, cuando les solicite el PIN del juego o el código del juego, gracias, Jason. Lo que van a colocar es 9658995. Y luego les va a pedir su nombre. Colocan su nombre e ingresan. Bienvenida, Maricruz. Ustedes ven en mi pantalla los que ya están ingresando para jugar. Bienvenido, Gester o Jester. Muy bien. Esperamos a los siguientes. Paso número 1, link en el enlace que está en el chat del Zoom. Paso número 2, colocamos el PIN del juego que está allí, que es 9658995. Y luego colocamos nuestro nombre. Esto es algo que les va a servir mucho en el trabajo también con los chicos, adolescentes, jóvenes, adultos. Jugamos y al mismo tiempo aprendemos. No te preocupes, Rosita. Vamos a esperarlos a ver unos minutitos a los que faltan. Ya está Jester, está Maricruz en el juego, listos para empezar. Los demás únanse. Bienvenida Gilma, bienvenida Flor. Ya tengo 4 jugadores. Paso número 1, clic en el link. Paso número 2, colocar el PIN. No te preocupes, Olimpio, te esperamos. Y luego su nombre. No, Dayanara, directo al link que está en el chat. Y con eso no te va a pedir registrar. Bueno, como invitado en todo caso, Evelyn. Si les está pidiendo en algunos casos registrarse, pongan invitado. No hay problema. Y luego colocan su nombre e ingresan al juego. Alfredo ya ingresó. Muy bien, bienvenido Alfredo. A ver, 2 minutitos más vamos a esperar para iniciar el juego. Gracias, Maricruz. Ahí les están compartiendo también el link. Vuelve a intentarlo, María. De repente es tu red. Ahí actualiza tu página y vuelve a ingresar, por favor.
Tengo ya 5 jugadores. Tengo a Maricruz, a Alfredo, a Flor, a Gilma y a Jester. Bienvenido, Leison. Ya está con nosotros también. Excelente. Modo clásico, Dayanara. Modo clásico. Bienvenida, Violeta. Bienvenido, Juan Carlos. Giovanni, ya estás con nosotros. Bienvenido. Natalia, bienvenida. Muy bien, un minutito más para poder iniciar. Jessie, bienvenida. Ronald, bienvenido. Dayanara, bienvenida. Ya somos 13 en el juego. A ver, un momentito más. Vamos a esperar a los que faltan. Yasmín, bienvenida. Maritza ya entró. Ángela también. Ya están con nosotros. Emma. Colocas, Rosita, donde te solicite el PIN 9658995. Miguel ya entró, Minora ya entró, Marcia ya ingresó, Marian también, ya somos 21. Ingresen a ese link, ahí Maricruz lo está compartiendo, el link, ingresan a ese link y luego colocan el PIN que está en mi pantalla, 965, lo voy a poner en el chat también, 965, borra ese PIN, Rosita, 9658995. Muy bien, ya somos 21. Adelina, bienvenida, ya está con nosotros. Miriam también. Elisa, María. Muy bien, ya vamos esperando los últimos segundos para iniciar. Sarita, ¿ya entraste? María también. Ya está. Olimpio, ya ingresaste, Olimpio. ¡Yeah! Olimpio ya está adentro. Ya. Ok, vamos entonces a iniciar. Los que no pudieron, tranquilos, no se preocupen, pueden participar y van colocando las respuestas en el chat del Zoom. ¿Ya? Vamos a hacer ello, los que no han podido ingresar. A ver, les explico en qué consiste. Préstenme mucha atención, que de esto depende si ganan o no. Un viaje todo pagado, auspiciado por SDP a Perú. No, mentira. Ahí los estoy poniendo en aprietos a los organizadores. Ahí ya están celebrando ya. Rosita, ya entraste. Ya, a ver, presten mucha atención, ¿eh? Este juego consiste en evaluar cuáles son las características que estás teniendo en tu trabajo con los jóvenes. Vamos a ver si tienes el conocimiento de algunas cosas necesarias en el trabajo con jóvenes, ¿ok? ¿En qué consiste? Tú vas a ver en mi pantalla la pregunta. Solamente en mi pantalla va a estar la pregunta. Luego, tú vas a tener la opción de elegir la respuesta desde tu celular o desde tu computadora. En tu celular o tu computadora van a aparecer las alternativas de la respuesta, en colores y en formas. Entonces tú tienes que prestar atención. Voy a hacer un pequeño ejemplo. ¿Cuánto es 2 más 2? Aparece en mi pantalla. Y luego van a aparecer las alternativas. Color verde, triángulo, 5. Color rojo, círculo, 4. Color amarillo, rombo, 8. Y color rosado, no sé, pentágono. Entonces tú vas a buscar la alternativa correcta, que sería el 4, y rápidamente le das clic. En tu pantalla solo va a aparecer la respuesta. En mi pantalla es que va a aparecer la pregunta. ¿Qué mide este juego? Este juego mide dos cosas, que sea la respuesta correcta y la rapidez en la respuesta. ¿Listo?
Ya, vamos. Preparados, alisten sus manos. Vamos a ver quién es el ganador de este juego. Y vamos a iniciar. La pregunta es, ¿realmente impactó la vida de los jóvenes? Atentos. Ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué es? Empatía, resiliencia, escucha activa, autoestima. ¿Qué es? Si es empatía, rojo. Si es resiliencia, celeste. Si es escucha activa, amarillo. Y si es autoestima, verde. Vamos, marcando todos. Repito la pregunta. Ponerse en los zapatos del otro, ¿qué es? Empatía, resiliencia, autoestima, escucha activa. Marcamos la respuesta en nuestras pantallitas. Los que están dentro del juego, marquen. No coloquen en el chat. Los que están dentro del juego, marquen. Los que no, por el chat. Ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué será? Últimos 30 segundos. $15 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y se acabó el tiempo. Vamos a ver los resultados. Excelente. Ponerse en los zapatos del otro, que es algo vital para el trabajo con los jóvenes, se le llama empatía. ¿Ok? Ser empático es, en palabras generales, comprender la situación del otro. En este caso, ser empático. 32 personas han marcado correctamente, algunos han marcado resiliencia. La resiliencia es la capacidad de poder enfrentar las dificultades de manera adecuada. En este caso, una persona marcó autoestima. La autoestima es el amor propio, ¿correcto? Vamos a ver cómo están los resultados. Ajá, Maricruz está en el primer puesto, le sigue Giovanni, Leison, Gilma y Ángela. Vamos con la siguiente pregunta. Atentos, por favor. Es comunicar mis ideas, pensamientos, sentimientos de forma respetuosa y saludable. Es comunicar mis ideas, pensamientos, sentimientos de forma respetuosa y saludable. Agresividad, asertividad, escucha activa, empatía. Elija la respuesta y márquenla. Es comunicar mis ideas, pensamientos, sentimientos de forma respetuosa y saludable. Agresividad, asertividad, escucha activa o empatía. Cuando yo trabajo con los jóvenes y quiero comunicar lo que pienso de algunas cosas que de repente no están bien a mi modo de ver, ¿cómo lo hago? Nos quedan casi 40 segundos. $30 segundos.
15 segundos. Se nos acaba el tiempo. Y se acabó. Vamos a ver la respuesta. Es comunicar mis ideas, pensamientos, sentimientos de forma respetuosa y saludable. Correcto, la respuesta es asertividad. Ser asertivo, tenemos el que emite la comunicación y el que la recepciona, el emisor y el receptor, ¿ok? El que emite la comunicación y la hace de forma respetuosa y saludable, está utilizando la asertividad. Ser asertivo es comunicar lo que pensamos, pero hacerlo de una manera adecuada. En este caso, respetuosamente, saludablemente, sin herir a los demás, de repente sin proferir alguna situación agresiva, ¿correcto? Agresividad no puede ser, ¿ok? No, es imposible que pueda yo mostrar lo que pienso de manera agresiva, no puedo. Escucha activa no, varios han marcado eso, la escucha activa es para quien recepciona el mensaje. Yo escucho activamente lo que el otro piensa, pero el que comunica, él es asertivo. Y empatía tampoco, porque la empatía, ya lo hemos visto hace un ratito, es colocarnos en el lugar del otro. En este caso estamos hablando de comunicar nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los jóvenes, debemos utilizar la asertividad en nuestra comunicación de manera constante. Siguiente, vamos a ver cómo van los puntajes. Giovanni está en el primer lugar, le sigue Gilma, Marian, Miguel y Rosita. Vamos a ver quién ganará el juego. Siguiente pregunta. Esta es una pregunta de verdadero o falso. ¿Es saludable corregir a mis estudiantes sin importar sus sentimientos y formas de pensar? ¿Verdadero o falso? Es saludable corregir a mis estudiantes sin importar sus sentimientos y formas de pensar. ¿Verdadero o falso? Cuando yo corrijo a los chicos, ¿me debe importar o no me debe importar lo que siente y lo que piensa? Nos queda 30 segundos. Se va agotando el tiempo. 10 segundos. Y se acabó. He escuchado en las iglesias algunos testimonios de personas, ¿no?, que han recibido correcciones de parte de algunos pastores o líderes, donde les han dicho, lo que pasa es que no importa lo que tú sientas, acá tienes tú que cumplir la palabra. O sea, yo no sé si realmente eso sea así, ¿no? Si realmente no importa lo que sentimos y que a Dios no le importa lo que sentimos. La respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque a Dios mismo le interesa lo que sentimos. No es que nos dice, ya, cumple y sin importar lo que sientas y piensas, ¿ah?
Pero señor, ¿por qué? Porque yo lo digo y punto. No vemos a un padre que sea así. Entonces nosotros en nuestro trabajo con los jóvenes tampoco podemos imponer las cosas o corregirlos sin interesarnos en cómo piensan o en lo que sienten. Cuidado con eso. Vamos a ver cómo estamos en el marcador. Gilma, te ganó Giovanni. Giovanni bajó al segundo puesto, Marian en el tercero, Miguel en el cuarto y Maricruz en el quinto lugar. Vamos a ver la penúltima pregunta. La empatía ayuda a mis estudiantes a fortalecer sus relaciones con los demás. ¿Verdad o falso? La empatía ayuda a mis estudiantes a fortalecer sus relaciones con los demás. ¿Verdad o falso? Muy bien. 30 segundos. Si yo soy empático con los chicos, ¿ellos podrán ser empáticos con los demás? Se agota el tiempo. Y se agotó. Los jóvenes son los que van a estar delante de los adolescentes, de los niños, y necesitamos que ellos sean empáticos con la generación que viene y entre ellos también. Por eso es importante que yo, como líder de jóvenes, como maestro de jóvenes, sea empático con los jóvenes, para que ellos hagan lo mismo con los demás. La respuesta es verdadera. Última pregunta, y vamos a ver antes de la última, ¿cómo va el marcador? Giovanni está en primer puesto, Gilma, le sigue Maricruz, Rosa y Miguel. Con la pregunta decisiva, ¿verdadero o falso? El desarrollo de la asertividad nos permite expresar y escuchar pensamientos y formas de pensar de manera saludable. ¿Verdad o falso? El desarrollo de la asertividad nos permite expresar y escuchar pensamientos y formas de pensar de manera saludable. ¿Verdadero o falso?
Ay, Esenia, lo lamento. Y se agota el tiempo. Verdadero, claro que sí. Si yo soy asertivo, puedo no solamente expresar, eso me va a abrir campo también luego a escuchar pensamientos, formas de pensar de los jóvenes y todo esto sea saludable. Vamos a conocer a los ganadores del día de hoy. Maricruz en el tercer lugar. Gilma en el segundo lugar. Y nuestro ganador o ganadora del día de hoy es Giovanni. Excelente. Lo máximo. Muy bien, Giovanni. Giovanni, ¿qué se siente haber ganado este concurso tan crucial? La verdad, la verdad me siento emocionado. También soy docente, le comento, soy docente universitario también. Y sucede que una cosa es programar un juego y otra cosa es participar. De hecho, creo que nunca había participado. Es la primera vez que participo. Y la verdad, la adrenalina, la emoción y ese querer ganar, porque la verdad soy competitivo, o sea, me gusta competir y ganar para el Señor. Pues es así, para el Señor. ¿Por qué? Porque igual son conocimientos que no le sirven para compartir con jóvenes, con niños, con chicos, con todos. Gracias, gracias por la Muy oportunidad. Giovanni. Felicidades. De hecho, esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar cuando gusten, ¿sí? El Kahoot. Siempre cuando es la primera vez en un espacio como este, le pongo más cantidad de tiempo. Usualmente es menor tiempo. O sea, para cada pregunta tú tienes 1 minuto. O sea, y todos los jóvenes responden, pero así, ¿no? Y se siente, como decía Giovanni, la adrenalina, ¿no? Pero siempre cuando voy a trabajar por primera vez con algunos, es su primera experiencia con el Kahoot, trato de colocar una mayor cantidad de tiempo para darles chance. Así que bueno, espero que se hayan divertido y hayamos aprendido juntos, un poco ya adelantándonos a lo que vamos a ver en este tiempo con los jóvenes. Entonces, vamos a analizar un video que nos va a abrir campo a conocer lo que está sucediendo con los jóvenes en este tiempo. Si estábamos preocupados por los adolescentes, nuestra preocupación no debe ser menor que con los jóvenes. Atentos, por favor, porque luego vamos a conversar sobre esto. Pues para todos es muy difícil, ¿cierto? Porque pasó al lado nuestro, pero también nos damos cuenta que a veces ser un universitario es un poquito más complicado de lo que parece, y más para la gente que viene de lejos, ¿cierto? Yo no soy de aquí de Bogotá, entonces me puedo pensar que a veces la gente está como muy sola y uno no se da cuenta de eso, ¿cierto? La gente que está a tu alrededor y pues es difícil. Uno nunca logra entender como las luchas internas que vive una persona. Es muy difícil entender como el por qué hizo esto, y también nos hace pensar cuántos otros estudiantes viven por la misma situación. Creo que prende una alarma y llama la atención sobre algún problema que es real, que las universidades han pasado por alto, creo que durante mucho tiempo, y que despierta esa preocupación a la que debe atender lo antes posible, antes de que ocurra otro incidente, si es que no ha ocurrido ya. Últimamente no se le ha dado la importancia que se necesita darle a las enfermedades mentales. La mayoría de los adultos o gente mayor de 40, 50 años creen que como en su época no fue así, ahora es algo de show. La mayoría de las personas somos muy susceptibles ante las opiniones de las demás personas, y pues tenemos que ser como más conscientes de ponernos en el lugar de los otros. No sé, creo que cada persona tiene su mundo, no sabemos su situación familiar, su situación personal. Es difícil, de pronto no encontró la ayuda a tiempo o sintió pena tal vez. Bueno, creo que eso ya puede tener diversos motivos, desde motivos ya fisiopatológicos más de medicina, como motivos más sociales. Creo que en nuestra generación hace poquito vi
que éramos como la generación menos tolerante a la frustración. Entonces cualquier cosita que nos pase puede tener una repercusión muy fuerte, también cosas pues grandes nos afectan mucho. Creo que la presión es general, no solo, no solo surge en la universidad al interior, sino que viene ya factores exógenos, la preocupación de obtener un diploma, de obtener un trabajo, la presión familiar. Yo creería que el atropello de la tecnología y el acceso temprano a redes sociales genera que los jóvenes nos estemos saturando información que a veces no es sana. No estoy seguro de números, pero sé que hay atención 24 horas por emergencias aquí en el Hospital San Ignacio. Sí, en general los estudiantes conocemos a dónde podemos asistir cuando tenemos ciertos problemas que creemos que nos pueden afectar personalmente. Una vez hablé como con pues, como asesoría psicológica para un trabajo de la universidad y ellos solo pueden como trabajar con los estudiantes si los estudiantes quieren un apoyo por parte de la universidad. La universidad tiene programas de apoyo emocional. La duda que surge es si son suficientes, si de verdad son accesibles para los estudiantes y los estudiantes se sienten cómodos accediendo a ellos. Esta pequeña entrevista fue desarrollada antes de la pandemia, donde un estudiante universitario se suicidó. Y los jóvenes de su universidad dieron opinión de esto. Esto está pasando en todos los países y esto era antes de la pandemia. Porque el joven, primero aclarando, a ver, voy a tomar mi encuesta general. ¿Hasta qué edad son considerados jóvenes? Y no me digan de que, no, pero yo siempre tengo el corazón joven. Sí, correcto, pero fisiológicamente, yo sé que todos acá son jóvenes eternos. Fisiológicamente, ¿hasta qué edad es considerado joven alguien? Ya, ajá, ok. Joven, ¿ah? Joven, joven, joven. Ya. Nadie, nadie, ¿ah? Ah, soy Giovanni, lo más. No estoy hablando de jóvenes de corazón, sino jóvenes. Jóvenes. Chespirito dice que, Marian. Ya. A ver, y con esto quiero que ustedes sean claros con la información. Ustedes cuando egresen de este diplomado tienen que salir pues ya lo máximo en todos los conocimientos. Entonces tenemos que hablar con propiedad, ¿ok? Cualquiera puede decir, sí, esto, pero usted no, porque usted es un egresado de SBP, ha llevado su diplomado. Les cuento lo siguiente, así como con los adolescentes, teníamos que considerar el cerebro, sus emociones, el efecto social y todo para caracterizarlos con edades, lo mismo tenemos que considerar con los jóvenes. Para empezar, la juventud, los jóvenes son considerados hasta los 18 años. Desde los 18 años hasta los 25 años. Porque desde los 25 años en adelante ya no son jóvenes adultos. ¿Ok? Hasta los 25 años son jóvenes. Correcto, Giovanni. Desde los 18 hasta los 25 podemos decir que son jóvenes. Pero ¿qué pasa en nuestras iglesias? Y por ahí me van a contar si pasa en sus iglesias también. Los meten al culto de los jóvenes a todos los solteros. Tú no eres, tú no dejas de ser joven hasta que te cases, ¿no? Mientras estás soltero, al culto de jóvenes, al culto de jóvenes, al culto de jóvenes. ¿Verdad? ¿Eso también pasa en sus iglesias? Pasa bastante por aquí, ¿ah? Sí, Giovanni, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos atendiendo a otro gran grupo de edad. Sí, pues Maricruz, así sucede, que son los jóvenes adultos. Y ya no es joven. ¿O qué pasa? Y esto entre nos, no le cuenten a nadie, ¿eh? Que hay muchos pastores y líderes que se aferran al ministerio juvenil cuando ya no es el lugar apropiado. Y con eso no estoy poniendo límites para la edad en el trabajo con jóvenes. No.
sino a la preparación, a la forma de trabajo con ellos. Como yo digo, ¿no? A veces de broma entre mis amigos les digo, ellos son los eternos pastores de jóvenes. Y el trabajo con las nuevas generaciones, y en esto sí voy a darles mi opinión personal, no es un trabajo que podamos darlo eternamente para siempre. ¿Por qué? Por varios factores. Primero, porque necesitamos tener esa cercanía a las nuevas generaciones en todo el sentido. Y dos, porque necesitamos comprender cuáles son los tiempos para nuestros ministerios de parte de Dios. Entonces, de repente en un tiempo yo trabajé con los adolescentes directamente, pero ahora mi trabajo va a ser formar líderes para adolescentes. Entonces, lo mismo con los jóvenes. En mi momento pude haber trabajado con jóvenes, directamente con jóvenes, pero después, pues, puedo trabajar formando líderes para jóvenes. No nos aferremos a un ministerio. Formemos a la siguiente generación. Formemos a los siguientes pastores, a los siguientes líderes. Formemos al próximo líder, al próximo pastor que se va a quedar. Porque nosotros no somos imprescindibles, ¿eh? Ojo con eso. Entonces, no nos aferremos a los ministerios juveniles, ¿sí? Bien. Entonces, en este video contemplábamos las opiniones de los jóvenes frente a una situación que ya sucedía antes de la pandemia, pero que ahora después de la pandemia es mucho más fuerte. Todavía en varios lugares el ámbito universitario no vuelve al 100% a la presencialidad por varios factores. Algunos todavía están en proceso, pero se está notando un efecto que los jóvenes han sufrido mucha presión de estrés, mucha ansiedad. Ya de por sí la época de decisiones en los jóvenes es presionante, es estresante. Si a eso le añadimos una vida universitaria, es más estresante. Pero a esto añadirle un contexto de pandemia, hoy los jóvenes están cargados y sobrecargados emocionalmente por todo lo que ha ido pasando. Entonces, es importante para ello comprender el perfil integral de los jóvenes. ¿Ok? Entonces, vamos a conocer cuáles son las principales características de los jóvenes que yo debo tener en cuenta, porque si no, no voy a poder trabajar con ellos. Veamos entonces. Vamos a ver tres aspectos: el área mental, el área emocional y las relaciones sociales. En el área mental, dentro de la teoría psicológica hay una clasificación a nivel del desarrollo que se le llama pensamiento formal. Dice la teoría que en esta etapa el joven debería estar efectuando el pensamiento formal. ¿Qué es el pensamiento formal? El pensamiento formal es aquel que le lleva al ser humano a tomar decisiones, a tomar retos, a tomar, como diríamos en palabras generales, las riendas de ciertas áreas de su vida. Ya no está en una época donde digamos, oye, ¿qué puedo hacer? Sino está en una época de acción. Por otro lado, el pensamiento formal es aquel que motiva a la persona a tener una opinión propia frente a un suceso, frente a una situación. Y quiero compartirles lo que pasó en mi país hace poco. Resulta que, bueno, a nivel político sucedieron varias situaciones aquí en el Perú y lamentablemente en plena pandemia hubo una vacancia de presidente. Lo cual, si fuera o no era lo adecuado, lo que juzgábamos era el tiempo, porque ya de por sí era difícil pasar una pandemia y a eso cambiar al jefe de Estado fue una situación compleja. Entonces, ¿quiénes creen que salieron al campo de batalla? En este caso, los que salieron fueron los jóvenes. Los jóvenes salieron a marchar, salieron a reclamar, salieron a decir, no, basta, cambio, ya no más. Y producto de esas marchas y enfrentamientos con la policía, murieron 2, bueno, en realidad probablemente varios, pero supimos la muerte cercana de 2 de nuestros jóvenes. En mi país esto nos conmocionó. Mi mamá me contaba, ¿no? Me dice, Eli, en mi generación no lo hubiéramos podido hacer, porque mi generación era más una generación de si el adulto habla, el joven escucha.
de que si los adultos dicen algo, los jóvenes hacen lo que los adultos les dicen. No hay un tema de opinión propia. Entonces, realmente esto nos hizo pensar en decir, oye, ¿quién es esta generación? ¿Qué es esta generación? Esta generación, y grábense bien esta palabrita, tiene opinión. Por eso es que muchos se van de las iglesias. ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo les digo sobre la deserción en la iglesia? Porque muchas veces en la iglesia imponemos cosas y no escuchamos la opinión y no formamos jóvenes con opinión. Correcto, Gedeón. Y a veces nuestros jóvenes, en vez de ser discipulados, únicamente son adoctrinados. Y no es lo mismo. Una doctrina o un dogma tú sigues sin decir ni chis ni mus. Así es y así será. Es así, es verde, es verde. Pero un discipulado, el discipulado real, vivo, bíblico de Jesús, es aquel que te da voz propia, no el que te silencia. Pero muchas veces en las iglesias hemos silenciado la opinión de los jóvenes, en vez de trabajar con este pensamiento formal. Y les cuento una opinión propia en el ministerio. Entre los jóvenes con los que he trabajado, uno de ellos venía con muchas preguntas. Pero si Dios es bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? Pero si Dios es bueno, ¿por qué esto? ¿Y la salvación se pierde? No se pierde. Y esto y lo otro. Yo en su momento, bueno, en aquella época también era una líder un poco más joven, decía, ¿qué le sucede? Está transgrediendo mi liderazgo. ¿Por qué tantas preguntas? ¿Qué pasa? Porque no estaba capacitada para responder. Y yo lo tomaba como que, ¡ay! Este es un instrumento medio raro, no viene de Dios. Y este joven que quiso encontrar respuestas, las encontró en otro lado y lamentablemente salió de la iglesia. Felizmente se fue a otra iglesia, pero a mí me dejó una gran lección, que necesitaba prepararme para responder preguntas propias de los jóvenes. ¿Ok? Propias de su edad, propias de su desarrollo, porque ya les digo, pensamiento formal, opinión propia. Sí, lamentablemente, Marian, muchos pastores, muchos líderes van a condenar esto. Y yo diría, por lo que a mí me ha pasado, porque no estamos preparados para responder. Porque no estamos listos para responder esas preguntas tan vitales. Porque no estamos acostumbrados, y escuchen esta palabra, a que los jóvenes duden, pongan en duda, en prueba su fe. Porque para nosotros eso es, wow, no, lo peor. Cuando este puede ser un paso a una fe sólida, a una fe ya no solamente emocional, de que siento a Dios y lo sigo, sino a una fe que sigues a Dios por encima de lo que sientes. Pero no estamos preparados para esto. Hoy en día tú a un joven no le puedes decir, sí, Dios te ama, mi punto. Tú a un joven le tienes que explicar el amor en qué sentido, en el sentido filosófico, en el sentido romántico, artístico, ¿en qué sentido el amor? Wow, y tú te quedas como que, ¿qué? ¿Había varios sentidos? Pero en realidad no estamos preparados para poder resolver estas preguntas propias del pensamiento formal en los jóvenes. ¿Qué sucede en sus emociones? En sus emociones ellos son más independientes emocionales. Es decir, van a empezar a formar lazos propios, ¿no? Y a cortar algunos lazos también con ciertas personas, en este caso de su familia. Muchos jóvenes no van a opinar igual que sus padres, no van a opinar igual que sus pastores, no van a opinar igual que los líderes, no van a sentir lo mismo. Por ejemplo, y acá quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos han tenido preguntas por sus jóvenes, por parte de sus jóvenes sobre el aborto? ¿Algunos? ¿Algunos han tenido preguntas sobre el aborto? Yo he tenido varias. ¿Por qué? Porque para nosotros no, el aborto es pecado, punto, no le gusta a Dios. Pero algunos jóvenes me han dicho, pero Elizabeth, ¿y si es el producto de una violación? ¿También le vamos a cargar a esa persona violentada sexualmente? No, es que la vida es vida y punto.
Pero ¿por qué no nos aperturamos a conversar, a escuchar? No, chocan nuestro dogma, chocan lo que pensamos y ahí queda. Pero emocionalmente ellos están en esa etapa, ojo, independencia emocional. ¿Se acuerdan que los adolescentes eran más copia, 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 identidad, copia, te copiaban? Ahora ellos están en la siguiente parte, ¿no? En donde está, no, propio, lo mío. Mi pastor piensa así, yo no pienso igual. A nivel social, están tomando decisiones de vida. Por ejemplo, ¿qué carrera seguir? ¿Qué hacer con mi futuro? ¿Estudio? No estudio. ¿Ingreso a la universidad? ¿Me voy al instituto? ¿O empiezo un emprendimiento? ¿Qué hago? 3 aspectos hasta el momento que debemos considerar en nuestro trabajo con los jóvenes, pero no los estamos considerando, porque al toque nos ofendemos con una pregunta, porque si el joven no opina como nosotros es un instrumento del diablo. Y si sus decisiones importantes de vida van en contra de lo que nosotros creemos, no están haciendo bien las cosas. Y nos olvidamos sus características. ¿Qué decisiones importantes hay en la vida de un joven? Propósito. Esta gran palabra, ¿no? Que la he escuchado en prédicas, campamentos. Encuentra tu propósito, ¿no? Cuando en realidad el propósito es una construcción. El propósito no es algo que vas a encontrar un día en una predica y ¡fum! Te iluminaste, este es mi propósito de toda la vida hasta el fin de mis días. El propósito es construcción en el camino con Dios. El propósito del cristiano es conocer a Dios y hacerlo conocido. Pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Hacia qué edades? ¿Hacia qué público? Es una construcción permanente. Porque de repente hoy trabajas con adolescentes, mañana vas a trabajar con adultos. No lo sabemos. Hoy estás en un país, quizás después estés en otro, o en un contexto y después en otro contexto. Lo que debes saber es que en esta etapa el joven está en esa búsqueda. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy en este mundo? Lo segundo es la vocación. Y ojo con esto, hay muchos que separan las cosas. ¿Cuántos han escuchado? Levanten la manito. La famosa frase que a mí me eriza los pelos. Tu vida secular y tu vida cristiana. ¿Cuántos han escuchado o han dicho? Ay, no me mientan, han dicho eso. Levanten su manito. Vida secular, vida cristiana. Lo hemos dicho, ¿no? Pero como ustedes están en este diplomado, vamos a entenderlo de una mejor manera. La vida es una sola. El propósito es integral. O sea, lo que haces al salir de la iglesia no es tu vida oculta, ¿no? Tiene que ser una sola porque es un propósito. Tu profesión puede servir, por supuesto. Mi mamá siempre me dice algo, ¿no? La profesión es una excusa para servir a Dios. Es que no se divide tu vida. No hay un corte, tu vida profesional, tu vida ministerial. Todo es uno. Porque en tu trabajo tú puedes hacer iglesia. Porque en tu barrio tú puedes hacer iglesia. Entonces no está separado. Dejemos de separar, disgregar. Es como si Dios se haya equivocado en darte esa profesión que no sirve, ya, ojo, que es solo secular, ¿no? Pero cuando ya vas a la iglesia, ahí sí vas a lo que sirve, ¿no? No. Debemos formar una generación que entiendan que sus profesiones, que sus estudios son excusas para servir a Dios. Y que puedan poner al servicio de Dios y al servicio de la sociedad todo lo que tengan. Y que sus estudios, su preparación pueda estar al servicio. Va a partir de nosotros. Dejemos de dividir. No hay vida, no existe eso de una doble vida. Existe un solo propósito de parte de Dios. Amén. Entonces, eso es importante. La vocación. ¿Qué hago? ¿Con mi profesión puedo servir a Dios? Claro. ¿Por qué no? Hay algunos que hasta han dicho, no, si quieres servir a Dios, ya, mucha universidad. No, ya. No estás viniendo a los cultos. Ya, esa universidad, no es de Dios. Te está quitando mucho tiempo. Pero si este joven, tú no entiendes que este joven se está formando para no solamente impactar una iglesia mañana, sino impactar una sociedad.
ocupar lugares de poder en tu país para hacer conocido a Dios? ¿Tú no sabes que está en ese momento de preparación? ¿Qué te conviene? ¿Ayudarlo a que se prepare para eso o tenerlo en tu culto? Perdón con la pregunta. No, hemos reducido la visión del joven. La próxima generación tiene que tener vocación no solamente de servicio en la iglesia, hermanos, sino en la nación. ¿Y por qué no solamente en el país, sino en otros países? ¿Por qué no? Entonces, si ese día un joven me dice, Elizabeth, es el día del culto de oración, pero justo ese día tiene un trabajo importante en la universidad, yo le voy a decir, no tienes que elegir, ¿ah? O Dios o la iglesia. ¿Por qué separamos las cosas? ¿Por qué no los acompañamos a que se formen para impactar un mundo? Desde la política, desde el arte, desde la educación, desde la salud. ¿Por qué hemos entendido que cuando el Señor llama iglesia son 4 paredes, el templo? Iglesia, tenemos que hacer iglesia en la sociedad, en la política, en el arte, en la salud, en la economía. Es tiempo de llevar a esa generación a ese lugar. Pero esa generación necesita líderes, pastores que los acompañen, que comprendan esa visión. No que solamente les exijan estar en sus reuniones, sino que los acompañen, comprendiendo que Dios los está llevando a más y que puedan ser parte de ese proceso de formación, de que los hagan soñar, de que les devuelvan del sueño. Correcto. Yo he tenido casos, y de verdad sí he discutido en el buen sentido, asertivamente como en el Kahoot, con algunos pastores. Porque han venido jóvenes y me han dicho, Elizabeth, yo hoy día va a llegar tal conferencista y justo tengo el culto de oración. Y mi pastor, mi líder me ha dicho que tengo que preferir la oración. Y yo digo, pero si ese conferencista va a llegar por única vez a tu país y a la oración tú puedes ir la siguiente semana. ¿Por qué reducimos las cosas? ¿Por qué no los acompañamos? ¿No? Y yo sí, hermanos, yo sí, si tengo en mis jóvenes la decisión de o vienes al culto de oración o te vas a ser bendecido por una conferencia que por única vez en tu vida se va a dar, oye, anda, es más, toma tu pasaje. Yo sí, porque yo no quiero reducir el propósito que Dios tiene para él. Yo no quiero que sea un joven asistente de las oraciones. Yo quiero que no solamente sea un joven de oración, sino de impacto para una sociedad. Pero eso va a depender de mí, de cómo yo les acompañe en la visión. Amén. Entonces dejemos de reducirles la visión para ellos. Y eso tiene que ver mucho de cuán reducida está mi visión. Porque si yo no sueño, tampoco voy a impulsar a que sueñen. Ojo, ¿ah? Pero ustedes que están acá me están demostrando que siguen soñando. Porque a pesar de las limitaciones X que puedan tener, están aquí preparándose. Y por eso tienen todas las de la ley para decirles, sueña, estudia, prepárate. Porque yo los sábados me siento, en vez de ver mi novela, mi película, novela no creo, no, mi serie, de irme a mi partido, para estudiar. ¿Ves? Entonces ustedes lo pueden hacer, ¿correcto? Compañía. Hay otra situación complicada, ¿no? Porque en esta edad se enamoran y ya no es solamente algo sexual o de repente meramente emocional, sino en algunos casos, sobre todo en los jóvenes adultos, es para poder decidir, ¿no? Pero acá también hay una situación que no sé cómo está en sus países. Hoy en día, los millennials, comprendidos que ahorita ya son jóvenes adultos de 25 en adelante, no quieren hacer familia. Eso mismo está pasando en sus lugares. Hay más cantidad de jóvenes solteros. Eso pasa también donde están ustedes, en mi país, en el lugar donde yo estoy, pasa bastante. Pasa mucho, que no quieren. ¿Por qué creen? Bueno, yo tengo mi hipótesis, pero
muchos jóvenes hoy en día ya no quieren tener familia, pero también a veces esto se debe a motivaciones no saludables, que no quieren tener lo que han tenido con sus padres, por ejemplo. Otra cosa que veo es que ya el tema de familia, o sea, primero que el matrimonio es una idea como que, ay, no, yo primero quiero viajar, quiero estudiar lo más que pueda, acabar mi doctorado, mi maestría, estudiar, conocer un montón de gente. Pero ya después, ¿no? Primer paso, el tema del matrimonio, como que los veo muy lejanos. Y lo siguiente es el tema de los hijos, ¿no? Hoy en día muchos, me incluyo, tenemos mascotas que ya nos quitan no, bueno, obviamente no igualan, pero son como una responsabilidad igual, parecida a un hijo, no igual, no igual, jamás igual, pero parecida a la de un hijo, y tenemos perrijos, ¿no? Los famosos papás de los perritos, de los gatitos, sí, perrijos, aquí también se le llama, que tenemos nuestros perrijos, ¿no? Les cuento que algo que yo observo en mi entorno, ¿no? Porque, bueno, estoy dentro de esa etapa de joven adulto, en esta época o trabajando con ellos, es que muchos hablamos, ya no, o sea, mi mamá en mi edad, yo tengo 30, ya me tenía a mí, o sea, y probablemente en su conversación con sus amigas era, ¿y tu hijita, no? Entre mis compañeros, entre mis amigos es, ¿y tu perrito? ¿Y cómo está tu perrito? ¿Ya le compraste? Sí, yo probé ya esto, ya lo otro. O sea, la situación es distinta. Y hoy tengo a mis tías preocupadas porque varios de mis primos ya profesionales, ya pasado los 27 años, no se casan y ni muestran luces de querer casarse. Muchos pastores preocupados, ¿no? Los solteros somos que el bullying a veces entre los pastores, ¿de cuándo, no? O sea, la situación es diferente, ya no es como antes, ¿ah? Los jóvenes adultos es otro mundo. O sea, esa decisión de familia ya no es igual por varias cosas, ¿no? Algunos tienen miedo de repetir los errores que sus padres han repetido, han hecho, perdón, con ellos, han tenido con ellos. Otros opinan como que, oye, estamos en una pandemia, traer un hijo en una pandemia es algo loco, ¿no? O sea, es algo que no te cabe, ¿no? Otros dicen, no, económicamente si a las justas me alcanza a mí, y eso que tienes un trabajo bueno, hoy no, con un hijo, porque de alguna manera una gran población quiere como que darles a sus hijos todos los que quizás no han tenido, ¿no? Entonces, miren, aquí hay algo que devolverles a los jóvenes y es el modelo familiar que anhelen. Y me explico, o sea, que puedan tener alrededor familias, matrimonios que puedan anhelar, pero muy pocos hay. ¿Por qué? Porque lamentablemente los pastores con el amor del mundo, pues se han quedado allí, ¿no? Pero muchos jóvenes que de repente ya ahorita siguen estudiando, siguen preparando, quieren más, no tienen esos modelos de matrimonios, de familias, y eso hace de que tampoco puedan soñar, querer tener lo mismo, ¿no? Así que hermanos, cásense, casémonos, para poder devolverles la esperanza a la próxima generación, porque ya el tema de la familia cada vez, el tema de casarse, ¿quién sueña con casarse hoy en día? O sea, ya se está haciendo algo tan lejano, sí, Rosita, los divorcios, ¿no? Las otras formas de hacer familia. Qué bueno, Dayana, esta oportunidad de impactar y de que todos puedan decir, yo quiero el matrimonio que Dayana tiene. O sea, es ese anhelo, ¿no? El tema de la compañía. Y ahí he puesto mi fotito, mira, sugerente. ¿Un bebé o un bebé? Porque en la foto hay dos bebés, uno con 4 patas. Pero es la visión de esa generación, ¿no? Antes de ¿qué? Mi abuelita dice, ¿qué bebé? Va a decir, perro, es un perro, tu bebé con patas, dice, ¿no? Tu bebé con cola. Pero, Giovanni, está en mis planes casarme. No, pero muchos no desean, no está en sus planes. Para muchos jóvenes no está en los planes el matrimonio.
Y este es un factor que hay que considerar. ¿Ok? Entonces, miren, propósito, vocación, compañía. Estas son cositas que yo debo considerar en mi trabajo con los jóvenes. Y considerar doblemente lo que se está viviendo. Vamos entonces a entrar a las principales problemáticas del joven. ¿Ok? Las enfermedades mentales y emocionales. Lamentablemente, en primer lugar, está campeonando la depresión. Hoy en día, los índices de depresión en jóvenes también está elevadísimo. Elevadísimo. Y les expliqué hace unas clases atrás que la depresión no es estar triste. La depresión es una enfermedad mental que necesita muchas veces de medicación, de tratamiento integral, ¿correcto? Pero que lamentablemente la depresión está quitando el sueño a muchos jóvenes, la esperanza a muchos jóvenes, el anhelo de seguir a muchos jóvenes. Le sigue la ansiedad por las diferentes decisiones que deben tomar los jóvenes y esta ansiedad a veces se desprende también en diferentes dificultades en su salud, ¿no? Hoy es más común encontrar jóvenes con medicación psiquiátrica, ¿no? Es mucho más común que ya los jóvenes tengan en su mochila sus pastillas, ¿no? Para la ansiedad, para la depresión. Es mucho más común que antes. Y en tercer lugar, lo que ha traído mucha dificultad a nivel mental y emocional es la deserción, ¿no? Como les decía al inicio, varios han decidido no seguir con estudios. Y no solo han desertado de estudios, muchos han desertado de sus sueños. He conversado con varios jóvenes que antes soñaban en lograr muchas cosas, pero que ahora ya no, que ahora vivir un día es como que, oye, wow, es bastante. Entonces, ¿qué está pasando con esta generación? ¿Cómo los estamos atendiendo? Ahora yo quiero lanzarles una pregunta. ¿Cuáles son las principales problemáticas que tú observas en tu contexto eclesial con respecto al trabajo con jóvenes? Repito, ¿cuáles son las principales problemáticas que tú observas en tu contexto de la iglesia eclesial donde tú trabajas en el trabajo con los jóvenes? A ver, respondemos por favor. A ver, vamos a ver qué nos dice y yo voy ajá. Ruth, adelante por favor. Luego le sigue Olimpio. Adelante, Ruth. Ruth, ahora Hola, el audio. ¿qué Adelante. tal? Buenos días. Lo que has mencionado ya anteriormente respecto a la falta de interés por realizar un matrimonio por compromiso es una de los flagelos más grandes, creo que nos toca enfrentar como iglesia. Yo encuentro una relación entre la formación del niño y niña desde abajo con el fundamento cristiano para que esa forma de vida actual de la convivencia puede quedar anulada. Te lo digo por los hijos que tengo. El mayor tiene 20. Es clarísimo para él no convivir, pero además de que es claro eso, él lucha con sus afanes carnales, naturales, y me dice, madre, yo quiero casarme rápido porque yo no quiero pecar, no quiero ofender a mi Señor. Y me parece fantástico. Y ahí viene la situación del equilibrio. Estás en proceso de educación, todavía no, aunque trabaja, porque en el extranjero los chicos trabajan muy rápido, ganan dinero, pero ellos tienen que completar la fase de los estudios, tener la calificación para poder ser competitivos en este mundo. Y aún cuando tengan ministerio,
tener la certificación adecuada para poder ser competitivos en el mundo. Pero eso cómo equilibran cuando se enamoran. Y ahí veo yo el trabajo de la iglesia, ¿no? Porque el trabajo de la iglesia muchas veces es más religioso, es menos contemplativo. Queremos que el chico se porte derecho, que no cometa ningún error, y hasta pecamos en creer que Jesucristo vino por su sexualidad. Es un afán que tiene la iglesia. ¿Y cómo enseñarle a él que la parte de la sexualidad es parte de su integridad, ¿no? Enseñarle al hijo, a la hija, que es parte de la integridad. Ese paquete yo creo que debe trabajarse como educación cristiana dentro de la iglesia local. O sea, no como prohibición, ¿no? Sino como coherencia de tu evangelio. Entonces, algo que le enseñé a mi hijo, y le doy gracias a Dios a mis hijos, que ha dado resultado, es que antes que ellos tengan una enamorada, primero son hermanos en Cristo. Y mi hijo me dijo, me descocaste, mamá. ¿Cómo que va a ser mi hermana? Antes que sea tu enamorada, primero es tu hermana en Cristo. Y a tu hermana en Cristo no la puedes pisotear, no la puedes maltratar, no la puedes dañar. Y si tienes una relación y no funciona, tienes que recuperar esa relación de hermana en Cristo y seguir en la grey. Porque en el cielo nos veremos con los hermanos en Cristo. Entonces es un poco complejo, pero yo creo que deberíamos considerarlo como el paquete dentro de la iglesia de educación cristiana para educar a los que aún no han nacido en un hogar cristiano, que debe ser más difícil, porque el jovencito que llega con todas las manías del mundo de las tinieblas a la iglesia, no corta esas manías de un día para otro. Le enseñamos a hacer morir esa carne todos los días, que vaya superando, que vaya saliendo. Si antes mentía, ahora ya no. Si antes robaba, ahora ya no. Si antes era un inmoral, ahora ya no. Entonces, es un constante trabajo de hacer morir esa carne para poder ir hacia la madurez cristiana. Esa parte creo que es la parte que nos toca trabajar como iglesia local con mucha fuerza en todas las secciones, todas las edades. Niñitos, estudiantes, adolescentes. A veces decimos, uy, los adolescentes, la peor etapa de la vida, voy a hacer... Y no es así. Yo creo que es un cliché del mundo. Yo creo que también mucho tiene que ver el perverso en tratar de confundirnos al respecto, porque muchos adolescentes se pierden por ese cliché. Es que eres adolescente. Es que así te portas porque eres adolescente. Eso los marca, los daña. Entonces, esa parte me parece que es la que la iglesia debe trabajar. Cómo ser empático, asertivo, cómo ser educador, líder con esos segmentos, pero como si fuéramos padres. Porque cuando nos distanciamos y ya los vemos como ellos y nosotros, yo creo que ahí se pierde. Se pierde todo el efecto de la enseñanza con esos hijos. Por eso el educador de la iglesia local no debe ser un aprendiz. Si yo pongo como líder a mis jóvenes un aprendiz, uno que todavía no ha tenido esas experiencias con el Señor, ¿qué le va a enseñar? Un ciego guía a otro ciego. Entonces, el que tiene madurez en la fe, él es la persona que debe ser capacitada para atender, o ella, estas áreas dentro de la iglesia local. Y así vamos a ir eliminando esas taras, porque son taras que venimos arrastrando por décadas en las iglesias locales. Yo egresé como bachiller en educación cristiana en los 80s. La educación cristiana hoy es totalmente distinta en cuanto al enfoque. En cuanto a la práctica, ya la vemos con Elizabeth, que nos ha metido a todas las plataformas posibles que hay por haber. Entonces, desde ahí nomás, los boomers contra los zetas, hay una brecha generacional inmensa.
Entonces, veo por la práctica que sí se puede lograr cuando se ha sembrado una buena semilla. Y con mucho trabajo, si nos dedicamos a esas personas dentro de la iglesia local, no como hermanitos, sino viéndolos como a hijos, como a los nuestros, como si fuéramos padres atendiendo a esas personas. Y yo felicito a los que trabajan con adolescentes, con jóvenes, con esa pasión, porque solo así se puede lograr un efecto en ellos. Y disculpen que me haya extendido. Gracias. Gracias. Ruth, has mencionado varios factores y no quiero pasar algunos de ellos porque es importante que lo consideremos todos. El tema sexual en los jóvenes, tan importante. He visto casos en que, por ejemplo, cuando han habido parejas que han tenido intimidad sexual, muchos pastores los han casado. O sea, y les digo con todo el amor y temor del mundo, los han condenado a una infelicidad. ¿Mm? Porque yo los he visto después a esos matrimonios separándose. Porque, o sea, no puedes tú compartir toda una vida con alguien con el que quizás hayas compartido solo un momento de pasión y no haya habido el amor de por medio. Entonces, muchos pastores han solucionado esta situación con ya, se casan y punto, ¿no? O también he visto casos en los que de repente justo resultado de este momentito salió embarazada la persona y ya, la solución es el matrimonio. El matrimonio ha sido la solución a muchas decisiones de pasión y ha sido decisiones tomadas por los pastores de las iglesias. Los han casado y así han solucionado el problema. Sí, Giovanni, también muchos papás, ¿no? Pero hablando del campo eclesial, muchos han aportado a que esta sea la solución para este problema, ¿no? Cuando en realidad la sexualidad, bien lo dijo Ruth, se disipula desde la edad más pequeñita. Entonces, en este campo, en el campo de las decisiones y abarcando el tema de la sexualidad, los jóvenes necesitan acompañamiento, porque sí es importante que el joven pueda equilibrar su tiempo. Estudios, familia, servicio, ¿no? Sí se puede. Yo he trabajado con gran cantidad de jóvenes universitarios y los he visto, o sea, y yo les he dicho siempre, la universidad nunca es un separador de tu vida en la iglesia, por si acaso. ¿Por qué? Porque ellos han traído lo que aprendían en la universidad, se les ha abierto campo para que lo ejecuten en la iglesia. ¿No? He visto muchos estudiantes, por ejemplo, yo tenía estudiantes de arquitectura, de comunicaciones, de diferentes carreras, y en el trabajo con los adolescentes les hemos dado espacios para que los ejecuten. Yo le pedí a mi estudiante de arquitectura que me diseñe cómo rearmar nuestro ambiente para los adolescentes. Y él se sentía un arquitecto, ¿no? Entonces él sabía de que lo que estaba estudiando no solamente le iba a servir para la sociedad, sino también para la iglesia o el templo, en este caso. Entonces, les estamos promoviendo espacios. ¿Por qué dejan la universidad, empieza la universidad y dejan la iglesia? Porque no les promovemos acompañamiento, número uno, y dos, porque no les promovemos espacios para que ellos desarrollen lo que andan aprendiendo en sus estudios universitarios. Entonces, esto es importante, amados hermanos. Muchas gracias, Ruth. Muy buenos aportes, muy bonito lo que nos has compartido. Olimpio. Adelante, Olimpio. A ver, profesora, usted decía hace un momento, si dos jóvenes, digamos, incurren en una falta, caen y se casan, se condena al hacerlo casar, entonces, ¿qué se debe hacer? Interesante pregunta, Olimpio. Sí. Y esto me abre apertura a hablarles de lo siguiente. Gracias, Olimpio. En primer lugar, decisiones importantes en la vida de una persona deben ser tomadas por la persona. Eso es lo que nos quede bien claro, ¿ya? Una decisión tan importante como esa no puede ser tomada por un líder, por un pastor, ni siquiera por los padres.
porque es una decisión personal. Lo que nosotros hacemos en nuestro papel de líderes, pastores, padres incluso, es acompañar, ¿no? Ruth le ha dado todo lo que ha podido a su hijo, pero en el momento de decidir, Ruth no está. Es él. Y aunque de repente Ruth haya visto a su hijo que se haya equivocado en decisiones o que haya acertado, es la labor de Ruth acompañarlo como mamá. Entonces, como pastores es lo mismo, como líderes es lo mismo. Las decisiones son de las personas. Pero muchos hemos entendido mal las cosas y creemos que son decisiones nuestras. Nosotros podemos acompañar, podemos aconsejar, podemos apoyar, pero nunca decidir. Entonces, Olimpio, ¿qué debemos hacer en ese momento? Primero, conocer la situación. Si realmente ha sido algo pasional, ¿no? La pregunta del millón, a ver, Miguelito, ¿amas a Josefina? ¿Qué pasó? ¿No? Coméntenme, ¿qué sienten? Josefina, ¿amas a Miguelito? ¿Están pensando ustedes en tener algo a futuro? No, no, la verdad es que no sé, recién lo conocí y como estábamos solos, una cosa llevó a la otra. Y es acompañarlos, conocer la situación, darles el mejor consejo posible y acompañarlos en el camino, pero nunca decidir. Ese no es nuestro papel. Ni Dios hace eso con nosotros. El Señor nos da todas las opciones, pero jamás decide por nosotros. Nosotros decidimos. Y si vamos a la A, Él nos ama. Y si vamos para la B, Él nos ama. Pero nos acompaña y siempre está con nosotros. Pero es nuestra labor decidir. ¿Correcto? Entonces, Olimpio, el matrimonio no es solución a un problema. El matrimonio es una decisión de vida que debe ser tomada solo por ellos, por los jóvenes en este caso. Y si, por ejemplo, te dicen, no, hermano Olimpio, yo no lo amo o yo no la amo, ¿qué nos toca? Restaurar. Restaurar ese corazón. Si este joven se ha dejado llevar por su pasión, algo le está pasando. Nos está hablando del estado de su corazón. Una sexualidad así, de momentos que se dejó llevar, nos está hablando de algo que está sucediendo en su interior. Yo debo restaurar su vida, debo restaurar su corazón, acompañarlo y ver qué pasó, por qué esta señorita dejó que esta situación llegara a este nivel. O por qué este joven llevó la situación a este nivel, o por qué ambos llevaron a situación a este nivel. ¿Qué está pasando con su corazón? Muchos pastores dicen, ya, disciplinados, los dos, ya, tú sales del ministerio de alabanza, ya no cantas. Tú sales del ministerio de niños, punto, ya, los dos se sientan. ¿Qué hemos solucionado con eso? ¿A qué corazón hemos restaurado? Cuando la Biblia habla de disciplina, habla de una disciplina restauradora, no condenatoria. Vuelvo a repetir, disciplina restauradora, no condenatoria. Pero mi mamá me cuenta que dice que en algunas iglesias les hacían parar a las personas dentro de la iglesia y les decían, tú, fulano de tal, estás siendo disciplinado por tal razón y a partir de ahora te vas a sentar en la última fila de la iglesia. Y esto a mí me partió el corazón. Porque muchos jóvenes se fueron y no encontraron amor. Cuando yo llegué a la iglesia, encontré un matrimonio que estaban disciplinados, porque justamente antes de casarse, yo ya los encontré casados, jovencitos, pero antes de casarse habían tenido su bebé. Dos jóvenes con gran potencial. Un matrimonio, lamentablemente, y con el dolor de mi corazón, ella lo amaba, pero él no. Él estaba aprendiendo a amarla. Pero ya estaban casados. Tenían 2 hijas. Y él en algún momento abrió su corazón y me decía, no, Eli, yo estaba enamorado de otra persona. Y ha sido tan duro que he tenido que hacer todo esto por mis hijas.
porque el pastor nos juntó y nos dijo se casan, punto final. Y de ahora, disciplinados. Tú sales de tal, tú sales de tal. ¿Y hasta cuándo los han disciplinado? No sabemos. ¿Y saben qué hice por ellos? Mira, les digo. Disciplinados estarán para el pastor. Y está bien, yo respeto la autoridad del pastor. Pero sí, eso sí, públicamente te han dicho que no sabes lo que sea, ok. Pero lo que a mí respecta en los espacios que yo lidero, en los espacios que está en mi decisión, yo te necesito. Y no te necesito sentado, te necesito haciendo. Porque el Señor ya te perdonó, porque el Señor ya te lavó, y ahora necesitas tú dejar que te restaure. Y empezamos a trabajar. Uy, una ausencia de papá, una ausencia de mamá. Primero con él, después con ella. Orábamos para que ella se comprometa en el ministerio. Uy, era uno de los líderes, pero más apasionado. ¿Y qué creen? Al final, cuando por decisiones de domicilio y otras decidí salir de esa iglesia en ministerio, ellos se quedaron a cargo. Ese matrimonio disciplinado eternamente por la iglesia, visto mal por toda la iglesia, hoy dirigían un ministerio. Porque la disciplina de Jesús es una disciplina que restaura. No es una disciplina que condena. Pero muchos jóvenes se van. He atendido muchos jóvenes llorando, venían y dicen, nos han disciplinado. Hermanos, ¿a dónde se nos fue el amor cuando Dios nos perdona una y otra vez todos los pecados que cometemos? ¿Por qué los herimos de esa manera? ¿Por qué los alejamos de comprender el amor de Dios a través de nuestras acciones? Y les he dicho, tranquilo, yo me la voy a jugar por ti. Y él me decía, pero Eli, si te dice algo el pastor y esto y lo otro, yo me las juego. Tú tranquilo. Yo ya veo. Tú tranquilo, tú avanza. Déjame a mí. Ellos necesitan personas que se paren delante y que no los condenen por una decisión de 2 segundos. ¿Sí? Entonces esto es importante. Cuando tenemos situaciones así, ¿qué debemos hacer? Restaurar. Restaurar. Porque ¿a dónde se van? ¿Qué ganamos con ya tú sales, tú ya no esto, tú ya lo otro? Alejarlos. ¿Y a dónde se van? Al alcohol, a las drogas, a los brazos de repente de un sexo así pervertido ya, a la depresión. Cuando estuvieron en nuestras manos poder restaurar sus vidas. ¿Okay? Es lo que yo creo que debe hacerse Olimpio en una situación así. Adelante, Natalia. Hola, ¿cómo están? Bueno, en mi caso no he visto un tema así, aunque lo que pasa es que en mi iglesia es toda una historia, porque se separó ya el 2019, fines del 2019 la iglesia se separó porque la iglesia anterior era una secta, de verdad. Y nos dimos cuenta de eso y decidimos separarnos de la iglesia, ¿ya? Y en la iglesia anterior, por ejemplo, que era una secta, yo estuve como 9 años, así varios jóvenes, y nos impedía, o sea, decían que era mejor no casarse. Así. Y yo estuve soltera bastante tiempo. Entonces, hasta ahora, bueno, pero no importa, pero lo que pasa es que respecto a ese tema, la verdad, lo que pasa es que yo en estos casos, por ejemplo, estando en esa iglesia, hubieron hermanas que salieron embarazadas. En ese momento yo no estaba a cargo de jóvenes ni nada, pero hubieron hermanas jóvenes que salieron embarazadas. Y sí, pues salieron de la iglesia, ¿no? Algunas sí se quedaron en la iglesia, pero ya no era lo mismo pues con ellas, ¿no? Ya el trato ya no era lo mismo. Ahora, digamos que en mi caso, ¿no? Digamos que yo veo un caso, porque desde la fecha hasta ahora no he visto un caso así. Y bueno, en mi caso tal vez yo podría, no sé qué opinan, si es que yo hago esto, o sea, si es que digamos que en algún momento un joven me dice, no, tal, una joven me dice, no, tal, estoy embarazada. Entonces, yo lo primero, no sé si opinan que está bien que le diga, yo lo primero que les
yo lo que diría, yo los felicitaría, porque un hijo es una bendición. Un hijo es una bendición. O sea, hayas hecho como lo hayas hecho, es un niño, una nueva vida en este mundo. Entonces, si es que uno, yo me imagino, si yo reacciono así, tal vez la persona se va a quedar impactada porque jamás va a pensar que yo iba a reaccionar así. ¿Y por qué le digo? Porque mi papá es ateo. Mi papá es ateo y todos ellos son recontra ateos, recontra antipala. Mi papá siempre me dice que nata de verdad. Ya, pero nos llevamos muy bien, eso sí. Lo que pasa es que mi papá, cuando mi medio hermana salió embarazada joven, ya estando en la universidad, mi papá me dice que él le dijo felicitaciones, le dijo sí, o sea, yo me quedé impactada porque no le llamó la atención ni nada. Y mi hermana está bien, todo. Pero bueno, la cosa es que yo poniéndome a pensar, mi papá siendo ateo, ¿no? O sea, yo poniéndome a pensar, un niño es una bendición. No es un, o sea, no es, nosotros no podemos condenar al bebé que está en el vientre de esa mujer, de esa señorita. Es una bendición el niño. Solamente que habría, como usted dijo, acompañarlos. Hay que acompañarlos. Yo tal vez, yo le acompañaría, le felicitaría porque va a tener un bebé, un nuevo hijo. Es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Que si es ese niño, también tiene un propósito, ¿no? Si ya está en esta vida y está en las manos de Dios, va a tener un propósito. Entonces, como usted dice, sí, hay que dejarles a ellos el espacio para que ellos decidan, para que ellos decidan. Solamente que acá yo tengo una pregunta. En la Biblia dice que cuando uno ya tiene una relación conyugal, o sea, porque en la Biblia no hablaban antes de matrimonios en sí, o sea, o creo que sí, o sea, ya la unión del esposo ya se casaban, no, bueno, sí, se casaban, pero hablan del adulterio, hablan del adulterio. Entonces el adulterio es cuando dos personas ya se unen de una manera, ya tienen una relación, un pacto con Dios, ¿sí o no? Entonces digamos que esa persona ya decide no casarse. Y ahora esa persona quiere restaurar su vida con otra persona. Y se casa con otra persona, teniendo ya un hijo con otra persona. En este caso, ¿esa persona está adulterando? ¿Sí o no? Sí, Natalia, primero, gracias por tu opinión respecto y contarnos lo que harías tú, ¿no? En ese caso, ante la situación de los jóvenes, cuando te toque en algún momento quizás toparte con algo así. Creo que al margen de la palabra o la frase que puedas emitir, el objetivo es que puedas emitir amor, ¿no? Y eso, el emitir amor no exime de poder hablarles también de las consecuencias de un hecho. Es parte del amor, corregir, pero corregir en amor, que es lo que Dios hace con nosotros, ¿correcto? Y frente al otro, en realidad, como te decía la otra vez, decir la frase bíblicamente es tal cosa, es tener realmente un estudio profundo de lo que mencionas, ¿no? Entonces, eso es por un lado, a nivel de la bíblicamente, considerando la parte bíblica, teológica posible ahí, ¿no? Del estudio de a qué se llamó, porque mira, te cuento que el matrimonio conocido para nosotros no es el matrimonio hablado por la Biblia, para empezar. Es totalmente diferente. Hay algunos estudiosos que dicen de que era considerado la primera unión sexual, como el matrimonio, por ejemplo. Entonces, hay diferentes percepciones de ello. ¿Okay? Matrimonio que hoy conocemos, la ceremonia, no es el matrimonio que se refiere a la Biblia. Es algo totalmente distinto por el contexto, la historia y demás. Entonces, primero habría que entender a qué se le llama adulterio bíblicamente, si tu objetivo es encontrar ello. ¿Qué es el adulterio bíblico? ¿No? Que para eso habría que analizar a profundidad qué es, porque personalmente, después de estudiar no toda la Biblia, sino lo mínimo, o sea, lo más chiquitito de la Biblia, que es tan profunda, que realmente, como dice la misma palabra, te trastoca todo. Entonces, no creo que el adulterio bíblico sea tan simple como tener a alguien fuera de tu matrimonio. Lo dudo. No he estudiado el tema,
te mentiría si te digo, sí, es esto y punto, y bíblicamente tengo ese respaldo, aquello. Sería interesante de que primero lo puedas estudiar o te acerques a alguien que conozca a profundidad este tema. No tengo ahorita ese conocimiento bíblico de lo que es el adulterio para la Biblia, considerando todo lo que te decía, la exégesis, la hermenéutica, la traducción. Y lo siguiente, pues eso es uno, el lado bíblico, y el lado doctrinal, que ya compete a cada iglesia, es lo segundo, ¿no? Hay algunas doctrinas que dicen que no, que una vez que tú te divorcias y te vuelves a casar, no te puedes volver a casar. Hay algunas doctrinas que dicen eso. Hay otras que no, que dicen que sí. Entonces, este es un diplomado que no trastoca el tema doctrinal, que lo respeta, porque aquí tenemos personas de distintas doctrinas. Tenemos pentecostales, no pentecostales, o sea, esto es abierto, es un espacio de estudio. Entonces no podemos tomar una decisión sobre algo tan doctrinal, ¿no? Algo que le compete ya meramente a las personas que dirigen el tipo de iglesia en el cual eres tú. ¿Qué te aconsejo? Que primero profundices en qué es el adulterio bíblicamente. Como te repito, dudo que sea tan simple como tener a alguien fuera del matrimonio. Creo que hay más que conocer respecto a eso. Y dos, que también profundices en las bases doctrinales de la iglesia a la cual tú perteneces, ¿no? Para que sepas si realmente esto es posible o no es posible. Porque hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no, y esto ya depende de un tema doctrinal que lo ven los líderes de las iglesias, ¿no? Es lo que yo podría responderte frente a ello. Gracias, Natalia. Ruth. Sí, te veo, y ahora sí. Gracias. Sí, felicitar a Natalia por su participación. Pastoralmente, Natalia, si me permites, la felicitación es buena, pero también hay que recordarle al miembro de iglesia que al cometer estos pecadillos, nos perdemos unas bendiciones del Padre sorprendentes. Es decir, el deseo de Dios es que nosotros nos mantengamos íntegros en toda parte de nuestra vida para el ministerio. Y si cometemos estas faltas, estos pecadillos como zancadillas en el ministerio, nos perdemos unas bendiciones del Señor maravillosas, maravillosas, que Él había destinado para nosotros. Entonces no es tan sencillo como, oye, te felicito, qué chévere que vas a tener una bebé. Sino, mira, hay una consecuencia de esta falta, que es una bendición, porque un niño es una bendición, pero qué pena que te pierdas privilegios y oportunidades que el Señor había preparado para ti de acuerdo a tu integridad. Y recordemos que el adulterio bíblico es la idolatría. Siempre que la Escritura habla de adulterio en el Antiguo Testamento, habla de la idolatría. Es que habiendo un Dios todopoderoso, escogemos adorar a otros ídolos. Y en el Nuevo Testamento ya se enfatiza en la idolatría con las personas, porque es el tiempo de la gracia. Gracias, maestra, por motivarnos a que podamos seguir enfocándonos. Sí, este es un espacio interconfesional. Yo creo que eso es lo maravilloso del diplomado bíblico, que todas las aristas podamos tener la luz para ver qué nos enseña el Evangelio. Gracias a ti, Ruth. Y ese Evangelio sale de la misma palabra. Entonces, gracias. Sí, gracias a ti. Es muy rico estudiar la palabra. Por ejemplo, ahí Rosita nos ha lanzado otra perspectiva de lo que es el adulterio. Entonces, repito lo que decía hace un rato, ¿no? No creo que comprender la Biblia es leerla, sino es estudiarla. Y ahí vamos a, wow, caer. A veces después de estudiar la Biblia, me quedo como que, wow, ¿qué fue? Era lo que yo creía antes y ahora ya no es, ¿no? María, te veo con tu manito levantada. Adelante. Acepta el audio, María, no te escuchamos. Ya te activé el audio. Ahora sí, adelante. Ya, bueno, yo voy a mi época, ¿no? Cuando yo salí del colegio
y, y todos salimos con aquella novedad, ¿no? De que uno decía, pucha, que ahora podemos ser libres. Si no queremos, nos casamos y si no, no. Y si nos casamos, no tenemos por qué aguantar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasó? Resultado de esa época que son muchos jóvenes ahora. Entonces, ¿por qué? Porque el resultado de esa época, las mujeres fueron profesionales, y por tanto tenían cómo pues seguir una vida pues sin necesidad del machista, que era el hombre, ¿no? Y que sí lo había, ¿no? Entonces uno sí, de hecho pues se casa ilusionada, pero de repente ve el machismo y uno puede trabajar, ¿no? Entonces yo puedo educar a mis hijos sola, porque tengo que soportar un mujeriego, un sinvergüenza y encima ateo, por decir, ¿no? Y de repente no tanto como ateo, sino de repente un sinvergüenza, ¿no? Entonces, y sí, pues muchas nos separamos. ¿Qué pasa? En esa época nuestros hijos adolecieron del amor de familia, porque cuando la madre trabaja o deja una empleada y si no alcanza, pues entonces se quedan solos, ¿no? Y pelean, mamá, que me pegan, la mamá no puede atender porque la mamá está trabajando. Y de repente hay que viajar también, ¿no? Hay que viajar por motivos profesionales, por motivos profesionales fuera del país. Y a veces pues yo me ausentaba, yo recuerdo un mes, ¿no? Y a veces, pero era trabajo, ¿no? Antes yo no podía hacer eso porque el padre no me permitía, o sea, no podía ejercer. Entonces fue una época para muchas mujeres, una puerta abierta, y fue bueno para uno, ¿no? Pero luego nos damos cuenta que era cierto lo que le decía a las madres, ¿no? Y que de mi época, porque yo con papá y mamá, y muchos acá con papá y mamá, ¿no? Entonces la mamá y nosotros oíamos de las mujeres que decían a sus padres, yo te aguanto por mis hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían una alternativa. Entonces las madres decían, voy a educar a mi hija para que no aguanten a un hombre. Y de otro lado, ¿qué le digo? También había el hecho de que lo que decían otras personas experimentadas, ¿no? Decían mal con él, peor sin él, y tenían razón. No porque los hijos, no por uno, porque uno feliz, porque pues ya tenían la libertad, no para hacer lo que sea, sino para desarrollar profesionalmente. Yo llegué a tener hasta un doctorado, bueno, pero no es eso, es eso que los hijos necesitan papá y mamá. Y no es porque la mamá no quiera no quiera ser una verdadera madre, un verdadero ciudadano, simplemente desconocía las consecuencias. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Y la situación continúa, que la madre continúa trabajando, el hijo sigue adoleciendo de repente de la presencia, ya no tanto porque se han separado, sino porque la mamá y papá trabajan. Entonces la educación lo dejan a la iglesia o a la escuela. Y eso usted dijo la vez pasada que no era bueno. No se puede dejar la educación de casa ni a la escuela ni a la calle, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la madre de todo lo que hay ahora. Y entonces ahí viene la consecuencia también del que los hijos buscan pues el cariño en la enamorada, ¿no? Y a veces piensan, uy, es el amor de mi vida. No, es el amor que no tuvieron y que de repente depositan en algo que no es. Y eso pues es la madre de muchas cosas actuales, y incluso del no casarse, ¿no? Voy a hacer la prueba, ¿por qué? Porque de repente me sucede lo de mamá y papá, mejor hago la prueba, ¿no? Y se van a hacer la prueba y nunca se casan. Entonces yo creo que esto es una raíz muy grande, que de repente enmendar nos toca a toda una generación. Así. Solamente eso, sí. María, me encantó. Has analizado varios puntos sociales, antropológicos. Definitivamente tienes toda la razón, hay muchas raíces. El mal enfoque del feminismo, el empoderamiento a la mujer, que no estoy en contra definitivamente, pero hemos dejado de lado el enfoque familia, ¿no? Y obviamente las consecuencias lo vemos ahora. Me encantó.
Gracias, María. Has analizado varias perspectivas. Como ven, el complejo es el tema, tiene varias aristas, tenemos consecuencias de generaciones anteriores, es que así es. Una generación cosecha lo de otra generación. Lamentablemente, o para bien, es así. Entonces debemos de trabajar en que las cosas mejoren. Necesito que contesten a esta pregunta después de conocer el perfil, de analizar la problemática de los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes se van de las iglesias? ¿Por qué se van? Esa es la pregunta que está dejándose en el foro y al mismo tiempo comentarles que la próxima semana es nuestro último día de este gran módulo de adolescentes y jóvenes y vamos a tener un quiz que contempla las clases anteriores hasta la clase de la próxima semana. Así que denle una repasada, estudien. Yo no realizo preguntas de memoria, mayormente mis preguntas son aplicativas, ¿ya? Porque ya les dije al inicio, no me interesa que se memoricen algo, sino que sepan cómo aplicarlo en donde esté. ¿Ok?